les va? Qué gusto volver a saludarles y sobre todo encontrarnos por este medio en esta nueva sesión del ciclo de conferencias Tapatío Conoce tu Historia, un recorrido por la historia de Guadalajara. Este ciclo que se ha organizado por el Colegio de Jalisco y el Ayuntamiento de Guadalajara con la colaboración de la Dirección de Cultura. Hoy tenemos el gran gusto de que la doctora Laura Alarcón nos brindará la conferencia La Revolución en Guadalajara. Esto quiere decir que ya hemos llegado a principios del siglo XX y vamos avanzando en este recorrido por la historia de Guadalajara. La doctora Alarcón es una destacada académica, ampliamente conocida en nuestro medio, de quien solamente mencionaré algunos datos de su muy amplio currículum. La doctora Alarcón es tapatía, como se debe, nacida en Guadalajara. Es doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana, investigadora del Colegio de Jalisco y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es maestra en la Universidad Panamericana y lo ha sido en distintas instituciones de educación media y superior de Guadalajara desde 1983. Ha impartido cursos en el ITESO de 2005 a 2017. En el Colegio de Jalisco ha coordinado el doctorado en Ciencias Sociales, la maestría en Estudios sobre la Región y la maestría en Estudios Sociales y Humanos en distintas épocas. También fue directora de la revista electrónica de Ciencias Sociales y Humanidades, Intersticios Sociales, de 2010 a 2015. Trabaja temas sobre historia moderna y contemporánea de México y de Jalisco, espacialmente Revolución Mexicana, organizaciones de jóvenes católicos y formación del Partido Acción Nacional, así como proyectos de católicos mexicanos y su relación con católicos de América Latina. También estudia los conflictos entre la Iglesia y el Estado en torno de la educación. Ha realizado diversas investigaciones en archivos nacionales y extranjeros, desde luego en el Archivo General de la Nación, en el Archivo del Episcopado Mexicano, el Archivum Romanum Societatis Jesu, el Archivo de los Jesuitas en Roma, Italia, y el Archivo del Estado Vaticano también en Roma. Igualmente ha trabajado en el archivo de la New Catholic Welfare Conference en la Universidad de las Américas en Washington, D.C. Ha escrito distintos artículos en revistas académicas francesas y brasileñas, así como mexicanas. Además, ha coordinado libros colectivos y escrito capítulos en ellos. Y hoy nos honra, y lo cual le agradezco muchísimo, con la conferencia La Revolución en Guadalajara. Y cedo el uso de la voz a la doctora Laura Alarcón, muy agradecida por su participación y también muy agradecida por toda la atención de ustedes, querido público. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias, doctora Peregrina, por esta presentación. Y muchas gracias por haberme invitado a impartir esta conferencia. Me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias en estos momentos difíciles, que podamos darnos tiempo de voltear hacia atrás de nuestra historia, porque es un elemento fundamental. El tema que voy a tratar el día de hoy, como ya lo señaló la doctora Peregrina, es la Revolución en Guadalajara. La Revolución Mexicana ha sido considerada uno de los acontecimientos más importantes de México durante el siglo XX. Los movimientos que se desarrollaron durante las primeras décadas del siglo mencionado fueron conformando una serie de transformaciones en el ámbito nacional que incidieron en cada una de las regiones del país. Sin embargo, analizar dicho acontecer simplemente a la luz de un escenario nacional ha impedido voltear hacia las regiones y los poblados que también vivieron su revolución. Con ello no queremos señalar que lo sucedido a nivel nacional carece de importancia para la región. Al contrario, podemos señalar que el escenario local se desarrolló a la luz de las condiciones nacionales. Jalisco no fue uno de los estados ejes en el movimiento revolucionario.
Sin embargo, fue y ha sido un estado muy importante, ya que los grupos revolucionarios despejaron su lucha entre facciones enemigas aquí en Jalisco para abonar al triunfo definitivo. Aunque el Estado no se destacó por aportar en la contienda nuevos proyectos políticos ni grandes actores, no deja de ser importante resaltar los acontecimientos que influyeron en el proceso local. Durante el porfiriato, las condiciones en Jalisco cambiaron, pero especialmente en la ciudad de Guadalajara, por ser su capital. La ciudad creció considerablemente en cuanto a su población, y como señalan los autores, varios autores, precisamente entre ellos la doctora Peregrina, el doctor José María Muriá, en la Historia General de Jalisco, señalan, cito, la era del embellecimiento y funcionalidad de Guadalajara. Al efecto, se ampliaron las redes de agua potable y las líneas del tranvía. Se colocó el reloj del palacio y se ofreció la gran sorpresa del alumbrado eléctrico en la Plaza de Armas y en los 9 portales adyacentes. Además, un grupo de empresarios establecieron una línea de tranvías que corría de la penitenciaría al río San Juan de Dios y otra del Santuario de Guadalupe a Mexicalcingo. Se amplió la red de telégrafos, se terminó el Mercado Corona, se construyeron hospitales y colegios, pero aún más importante resultó la llegada, el 15 de mayo de 1988, del ferrocarril procedente de la Ciudad de México. Todo ello le daba un sesgo diferente a la ciudad que buscaba fortalecer el comercio, la industria y, ¿por qué no?, el cultivo de la cultura, sobre todo por parte de las clases acomodadas. Sin embargo, hubo momentos en que el comercio no lograba repuntar debido a los altos impuestos a los negocios. Las obras arquitectónicas embellecían la ciudad, especialmente el centro de la misma Guadalajara. Las condiciones se empezaron a cambiar en los primeros años del siglo XX. Se gestaron grupos opositores en contra de la dictadura. La prensa desempeñó un papel sustancial para la expresión de ideas en contra del régimen y la formación de clubes liberales. La lenta agonía de la dictadura porfirista obligaba al jefe del Ejecutivo a tomar medidas que sirvieron de válvula de escape al descontento social. En 1904 se transformó el periodo de gobierno de 4 años a 6 años y se instituyó la figura del vicepresidente. Con ello se pretendía tener, entre comillas, un sucesor por si llegaba la muerte del dictador, lo que no ocurrió. Pero en 1908, Porfirio Díaz, a raíz de una entrevista que tiene con un periodista norteamericano, James Krillman, declaró que México ya estaba preparado para la democracia. El eco de sus palabras resonó, sobre todo en la clase política que sentía que con ello contaba con la anuencia del dictador para actuar en la elección de 1910. No obstante, pronto se dieron cuenta de que Porfirio Díaz no estaba dispuesto a retirarse pacíficamente del poder. De tal suerte, el proceso electoral de 1910 se convirtió en el eje de las discrepancias. Desde 1909 se gestaron partidos políticos que centraron su actividad en torno a la candidatura por la vicepresidencia. Algunos de ellos propusieron a un connotado jalisciense, Bernardo Reyes, que aunque poco estuvo en el estado que lo vio nacer, trascendió fronteras regionales. En torno a él se inició un movimiento en Jalisco que, aunque se esfumó, fue la punta de lanza para el inicio del cambio. El gobernador de Jalisco, Miguel Ahumada, tomó en serio las declaraciones de Díaz y promovió la actividad política en el estado en torno a las elecciones. Se unió al movimiento reeleccionista y expresó que la contienda estaría centrada
en la candidatura a la vicepresidencia. En diciembre de 1908 convocó, como lo señala Elisa Cárdenas Ayala, a los notables de Guadalajara a que se reunieran en el Teatro Degollado, cito, a fin de focalizar las inquietudes políticas del Estado. En ese mismo mes se fundó el Partido Independiente con Ambrosio Ulloa González a la cabeza, que buscaba generar una contienda democrática. Lanzó la candidatura de Díaz como presidente y de Bernardo Reyes como vicepresidente. La idea era que se generara con ello un cambio paulatino, ya que consideraba que la permanencia de Díaz propiciaría una transición pacífica. La candidatura de Reyes era la oportunidad para que Jalisco subiera al escenario nacional, pues en los últimos años había perdido presencia en el ámbito nacional. Reyes fue representante de los enemigos del grupo de los científicos, especialmente de Ramón Corral y José Ixtlimantur. A estos últimos se les consideraba incondicionales a Díaz, aunque Reyes no era la excepción. Reyes recibió apoyo de miembros del ejército que avalaban sus acciones como secretario de guerra, de las clases medias y bajas, de obreros, predominantemente ferrocarrileros y también estudiantes. Sin embargo, Reyes mismo parecía ajeno a este movimiento. No se decidía a tomar la batuta. Parecía temeroso actuar fuera de la aprobación de Porfirio Díaz. En febrero de 1909, Reyes conminaba a sus partidarios a apoyar a quien era su contrincante, Ramón Corral. La formación del Partido Democrático en la Ciudad de México en enero de 1909 vino a ensombrecer al Partido Independiente en Jalisco, a pesar de la fuerza con que contaba en el Estado. Una diferencia sobre la que insistían los propios actores era precisamente que el Partido Independiente había nacido en provincia y especialmente en Jalisco. No obstante, ambas agrupaciones tuvieron algo en común y fue su reyismo. Cuando Díaz declaró su candidatura a la presidencia y a Ramón Corral como vicepresidente, se fundó en Jalisco un partido, un club político llamado Pedro Ogazó, que estaba formado por liberales sobresalientes del Estado y lo que buscaba era respaldar precisamente la vicepresidencia en manos de Bernardo Reyes y a Rodolfo Reyes, hijo de Bernardo, como candidato al gobierno de Jalisco. El 13 de junio de 1909 se esperaba la llegada de Ramón Corral a la estación de ferrocarril en Guadalajara. Los estudiantes se dirigieron a ella para mostrar su rechazo a la comitiva de Corral y a los miembros del partido reeleccionista. La comitiva no llegó a la estación y se mencionaba que se habían quedado en las juntas para evitar un enfrentamiento. Los manifestantes se dirigieron a los portales luciendo los hombres claveles rojos en la solapa y las mujeres en el tocado, lo que se convirtió en el símbolo reyista. En la tarde, más de 100 estudiantes habían sido detenidos. Importantes contingentes llegaron a las puertas del Palacio de Gobierno, donde gritaban vivas a Reyes y mueras a las autoridades locales y federales. Detuvieron a Ambrosio Ulloa por considerarlo el líder del movimiento y conminaron a los estudiantes a que abandonaran el movimiento con la amenaza de que serían expulsados de sus escuelas. La advertencia se cumplió. Buscaron entablar contacto con Díaz y después de varias negociaciones pudieron regresar a sus escuelas. Sin embargo, la actuación de los estudiantes no quedó allí, ya que se enteraron de la llegada de algunos comisionados reeleccionistas que celebrarían un mitin el 24 de julio de 1909 en el Teatro Degollado de Guadalajara. Entre ellos estaban José María Lozano, Nemesio García Naranjo y Luis Manuel Rojas,
quienes no pudieron llevar a cabo sus planes, ya que los estudiantes hicieron imposible el desarrollo del mismo. Las trifulcas duraron 2 días y los manifestantes se desplazaron de la Plaza de Armas al Mercado Corona, a la estación del ferrocarril y también algunos templos, y culminaron con el asalto al Hotel García. En estos mismos días, Reyes, en su hacienda galeana en Nuevo León, expresó que no contendería como candidato a la vicepresidencia con la fórmula Díaz-Reyes. Los informes entre los seguidores y la inconformidad de Díaz ante la actitud de Reyes generaban desconcierto, hasta que en noviembre de 1909 anunció Reyes que se dirigía a Europa a la misión que le designó el dictador. Obediente como lo había sido, se retiró de la contienda. Sus seguidores quedaron desconcertados y el militar jalisciense emprendió la marcha, entre comillas, al exilio, porque no lo fue. La efervescencia en torno al jalisciense fue capitalizada por el coahuilense Francisco I. Madero, quien abanderó el movimiento con el eslogan "El sufragio efectivo, no reelección", después de haber sido también marginado por Díaz para participar con él en la contienda electoral. La campaña política de Madero se había iniciado en 1909, pero hasta diciembre visitó la ciudad de Guadalajara, celebró un mitin a pesar de los obstáculos impuestos por el gobernador Ahumada. El 26 de ese mes llegó a la estación del ferrocarril y fue recibido con aplausos y vivas. Después se dirigieron al centro de la ciudad, donde lo siguieron ovacionando. A pesar de que la prensa quería minimizar el apoyo a Madero, no dejó de publicar la aceptación que recibió por parte de los ciudadanos. En esta ocasión, Madero se entrevistó con Celedonio Padilla, dirigente del Partido Independiente, por intermediación de Roque Estrada, quien fue uno de los actores más cercanos a Madero. Padilla formó el Club Valentín Gómez Farías, que organizó un mitin cuando Estrada visitó Guadalajara el 3 de abril de 1910. Estrada intentó unir el Partido Independiente al Centro Antireeleccionista Nacional, pero no tuvo éxito. Un mes más tarde, Madero, ya como candidato formal a la presidencia de la República, realizó su última visita a Guadalajara en el marco de la campaña electoral y logró la adhesión de los seguidores de Reyes. Quiero hacer la aclaración que en documentos de primera mano, en voz, escritos por Rodolfo Reyes, hijo de Bernardo Reyes, expresaban precisamente pues no solo la poca simpatía, sino de alguna manera cierta oposición entre Madero y Bernardo Reyes. Sin embargo, la historia pues marcó algo diferente, porque Madero terminó capitalizando el descontento que se había unido en torno a la figura de Reyes. El proceso electoral en Jalisco pretendió tornarse democrático, sobre todo por el llamado del candidato al gobierno del estado, Manuel Cuesta Gallardo, quien recibió el apoyo del Partido Independiente. Las elecciones se le celebraron el 26 de junio de 1910 y las autoridades le dieron el triunfo a Cuesta Gallardo, que no dejaba de ser un porfirista unido al corralismo. Después de haber sufrido persecución y encarcelamiento, Madero optó por llamar a las armas para el 20 de noviembre de 1910, que aunque no prendió el movimiento en esa fecha, sí logró meses más tarde convertir el movimiento en un movimiento capaz de derrocar a la añeja dictadura. En el caso de Jalisco, Cuesta Gallardo tomó posesión el 1 de marzo de 1911. Entre noviembre de 1910 y mayo de 1911
se dieron en Jalisco varios levantamientos de apoyo al movimiento maderista y a los planteamientos del Plan de San Luis. El 8 de mayo circuló el rumor de que habría una manifestación antiporfirista, por lo que Cuesta Gallardo inició un intenso patrullaje en el centro de Guadalajara. A pesar de ello, los manifestantes se dirigieron a los portales. Cuesta Gallardo trató de calmar a la multitud, pero continuaron con vivas a Madero y gritando en contra de Díaz e insultando al gobernador. Las amenazas por parte del gobierno y su alianza con comerciantes y empresarios buscaban impedir la participación de los ciudadanos en actos rebeldes. En varios poblados de Jalisco se dieron levantamientos de apoyo a Madero, que aunque eran pequeños, no por ello fueron menos importantes. La firma de los acuerdos de Ciudad Juárez el 21 de mayo de 1911 fue recibida en Guadalajara 2 días más tarde con gran júbilo. La noticia propició un gran festejo. Cito precisamente a Elisa Cárdenas. Cerca de las 5 de la tarde, las calles de la ciudad fueron invadidas por manifestantes, estudiantes, obreros, pueblo urbano en general, que se regocijaban por la paz y la caída de Díaz y que aclamaban a Madero. El gobernador observaba a los manifestantes desde el balcón del Palacio de Gobierno, pero ya en la noche llegó a la Plaza de Armas una multitud embravecida que fue reprimida por los guardias rurales. Hubo varios muertos y heridos, y a pesar de que el gobierno pretendió que esta información no fuera dispersada, la sociedad tapatía tuvo conocimiento de ello. Entonces, el 24 de mayo, Cuesta Gallardo presentó su dimisión y por aclamación en el Congreso del Estado fue nombrado David Gutiérrez Allende como gobernador provisional, quien era presidente del Supremo Tribunal de Jalisco durante el gobierno de Cuesta Gallardo. El efímero gobierno de Gutiérrez Allende estuvo marcado por una serie de disturbios, ya que se le ligaba a Cuesta Gallardo por el convenio que firmó a nombre del partido del cual formaba parte, que era el Independiente, apoyando. Además, se enfrascó en una lucha contra la legislatura y se enfrentó al Partido Católico Nacional, que había sido fundado en la Ciudad de México el 5 de mayo de 1911 y que contaba con el sólido apoyo que tenía en el Estado su interlocutor maderista, Roque Estrada. Las diferencias entre el gobernador y la legislatura se fueron ensanchando aún más, por lo que varios de los diputados del Congreso local fueron presentando su renuncia en la sesión celebrada el 8 de junio, pero la Cámara no pudo resolver, por lo que finalmente Gutiérrez Allende decidió declarar al Congreso inexistente. Así pues, se puso en entredicho la legitimidad del gobernador, porque el poder solo había conferido el poder legislativo y si a este lo había desaparecido, el gobernador perdió legitimidad. Alberto Robles Gil fue designado por el Senado como gobernador provisional de Jalisco y tomó posesión el 1 de agosto, con la expectativa de que se restablecería el orden y convocaría elecciones. No debemos de olvidar que ya se había retirado Porfirio Díaz del país y el verano de 1911 para todos los estados fue muy, muy complicado porque lógico, la salida de Díaz pues creó una serie de intereses y de grupos locales que peleaban por el ejercicio del poder. El 24 de agosto, Robles Gil suspendió las elecciones para diputados al Congreso local. El 27 de septiembre, cito a Mario Aldana Rendón, señala: el 27 de septiembre a las 10 de la mañana, Madero y sus acompañantes descienden del tren
que los trae de la Ciudad de México en gira de campaña por la presidencia de la República. Los jaliscienses se vuelcan otra vez y le hacen patente su apoyo, e incluso muchos clubes se dan cita en Atequiza para acompañarlo en la fase final de la gira. Allí, el discurso de bienvenida corre a cargo de Celedonio Padilla. En respuesta, Madero saluda a los jaliscienses refiriéndose a sus anteriores visitas a la entidad. Termina la cita. Las condiciones del país pronto reflejaron que no iban a propiciar un contexto de armonía y unidad. Se celebraron elecciones en octubre de 1911 a nivel federal y el triunfo fue para Madero y Pino Suárez, como presidente y vicepresidente respectivamente. Y quienes tomaron el poder los primeros días, y fueron quienes tomaron el poder los primeros días de noviembre de ese año 1911. 6 meses después se llevaron a cabo las elecciones para renovar en su totalidad la Cámara de Diputados y la mitad de la Cámara de Senadores, lo que le dio rasgos de pluralidad al Congreso y se marcó distancia con el Poder Ejecutivo. El gobierno constitucional de Madero no fue ajeno a los levantamientos opositores. En cuanto Madero tomó el poder, hubo una serie de movimientos en distintas zonas de México. El capital político de Madero se fue desvaneciendo, ya que no cumplía con las expectativas ni de uno ni de otros. Tuvo problemas con el licenciamiento de las tropas, mantuvo el poder a varios miembros de la antigua clase porfirista, favoreció a los intereses familiares, en fin, no pudo sortear una serie de conflictos, o más bien también tuvo problemas con obreros, el problema por el reparto de la tierra, en fin, abrió varios frentes al mismo tiempo. El ascenso al poder de los maderistas reconfiguró el escenario en las distintas regiones de México. En el caso de Jalisco, resaltaba la fortaleza del Partido Católico, que en los comicios del 20 de enero de 1912 obtuvo un triunfo aplastante en las elecciones para diputados locales. El gobernador provisional, Robles Gil, le expresó a Madero que las condiciones del Estado no resultaban convenientes para convocar elecciones y que viniera un cambio de gobernador. Debido a ello, se dieron varios levantamientos en distintas zonas del Estado. El 1 de marzo de 1912 se instaló la nueva Cámara de Diputados local, en la que dominaban los miembros del Partido Católico Nacional. Y estaba Alberto Robles Gil como gobernador interino. Madero, temeroso de hacer fuerte a Robles Gil, le quitó su apoyo. En Jalisco se convocó a elecciones para que se celebraran, para celebrarse el 6 de octubre. Los candidatos fueron José López Portillo y Rojas, Luisa Latorre y Octavio Lobato. Pero el triunfo fue para el Partido Católico Nacional, que lo abanderaba José López Portillo y Rojas, lo que acrecentó aún más la fuerza de ese partido en el Estado. El poder lo asumió el 23 de octubre con el objetivo, según lo señaló en un manifiesto, de lograr la reconciliación de las distintas fuerzas políticas. Se comprometía a respetar las creencias y las instituciones. Las muestras de inconformidad hacia Madero se multiplicaban y además el gobernador no respondía a las demandas de los distintos grupos políticos. Madero, como ya había comentado, abrió varios frentes a la vez, no logró conciliar a las demandas de todos los grupos y esto propició lo que hemos conocido como la decena trágica, que se dio de 9 de febrero al 19 de febrero de 1903. Como sabemos,
Victoriano Huerta, jalisciense, traiciona a Madero y el 22 de febrero, Madero y Pino Suárez fueron asesinados. Sin embargo, el gobernador de Jalisco, López Portillo y Rojas, reconoció a Huerta como un gobierno legítimo y se comprometió a mantener el orden. Ese día que fue asesinado Madero, un grupo de tapatíos le escribió a Huerta y le señalaron, y esto lo cito de Mario Aldana Rendón, cito: se impone en estos momentos el ajusticiamiento de Francisco Madero, no por represalias, por justicia. Él se puso fuera de la ley negando a un pueblo noble y grande. Debe morir. Además, las facciones miserables, los malos mexicanos, pueden explotar todavía a su fementido héroe, causando nuevos males a la patria. Debe, pues, acabarse con él. Venustiano Carranza en 1913, a raíz de este golpe que celebró Huerta, lanzó el Plan de Guadalupe en marzo de 1913, donde él proponía ser primer jefe del ejército constitucionalista. El avance de los constitucionalistas fue mermando al gobierno de Huerta y en Jalisco, a quien ya en ese momento era gobernador, que era el general José María Mier. El 18 de junio de 1914, es decir, viene todo 1913, donde el movimiento revolucionario se va a dar de una manera muy intensa en los estados del norte, porque la confrontación que se va a dar entre Carranza, Villa, Obregón, va a ser un juego entre la tensión, la conciliación, todo de acuerdo a la conveniencia del momento. En el caso de Jalisco, el 18 de junio de 1914, por acuerdo de Carranza, fue designado Manuel M. Diegues como gobernador de Jalisco y comandante militar del estado. Estableció su gobierno en Etzatlán, donde se le vino precisamente el 24 de junio Álvaro Obregón a hacer un llamado a las fuerzas constitucionalistas para coordinar un ataque a Guadalajara. Obregón entraría a Guadalajara por el Salto, mientras Diegues se dirigía a Tequila y a Matitán, al sur de Oremont. Continuaron el avance sobre Zapopan y Guadalajara. La ocupación de Guadalajara se realizó pacíficamente, pues Mier había huido después de asaltar el Banco de Jalisco, de donde extrajo, se dice, más de 1 millón de pesos en billetes y barras de oro, que repartió entre jefes huertistas, aunque la mayor cantidad fue para él. Esta es una cita de Mario Aldana Rendón. Lucio Blanco y Enrique Estrada esperaban a José María Mier alrededor del castillo, lo derrotaron en definitiva y el general Mier falleció. El 8 de julio de 1914 cayó Guadalajara en manos de los constitucionalistas por las fuerzas de Álvaro Obregón. La ocupación fue pacífica y muy significativa, porque era la puerta para el ingreso de los constitucionalistas al centro de México. Obregón ingresó a la ciudad y se dirigió al Palacio de Gobierno, donde había congregado a una multitud que le saludó y con un "Viva Jalisco". El poder ejecutivo del Estado estaba en manos de Diegues. Sin embargo, compartió con Obregón el Palacio de Gobierno durante ese mes de julio, en donde impuso contribuciones especiales. La entrada de los constitucionalistas a Jalisco motivó que se dieran una serie de huelgas en algunas de las industrias. Además, la actitud de la Iglesia y de los católicos en general generó enfrentamientos con el gobierno revolucionario. Diegues ordenó el cierre de los templos de la ciudad y la detención de sacerdotes.
pero a los 3 días fueron liberados y los templos reabiertos. No obstante, en agosto expulsó a los sacerdotes extranjeros que ejercían su ministerio en Jalisco. La caída de Huerta movió el escenario entre los revolucionarios, ya que se daba un juego entre las alianzas y las desavenencias. El rechazo por parte de la élite jalisciense y del clero católico enardecía aún más a los constitucionalistas. Sin embargo, requerían del apoyo de la región para lograr el triunfo. La actitud de rebeldía de la Iglesia motivó a que el 12 de septiembre de 1914, precisamente lo que comentaba, Diegues declarara el cierre de los templos. En esos momentos se da, si bien recordamos, lo que se promueve la Convención de Aguascalientes. Ahí lo que buscaba Carranza de alguna forma lo motiva para ver si se llegaba a un acuerdo después de haber derrocado en el verano de 14 a Victoriano Huerta. Aquí es donde se da propiamente ya el enfrentamiento entre lo que van a ser los constitucionalistas y los convencionistas. Hay que recordar que el movimiento de los convencionistas va a estar abanderado, en este caso de Jalisco, por Villa. Entonces, Villa precisamente viene aquí a Jalisco a apoyar a las tropas de Julián Medina. Y en diciembre de 14, las tropas de Villa entran a Zapopan. Creyeron sus pobladores que entrarían a un momento de paz y de tranquilidad, lo cual no se fue así. En ese momento Villa, por conveniencia, se declaró defensor de la libertad religiosa y decretó que los templos se reabrieran en Guadalajara. Hizo su entrada a la ciudad de Guadalajara el 17 de diciembre, donde recibió una entusiasta bienvenida. Villa nombró a Medina gobernador de Jalisco y quien prohibió la circulación, por ejemplo, de los billetes carrancistas, pero también, pues aquí se da muy fuerte el enfrentamiento y decretó también que los bienes inmuebles que habían sido confiscados por Diegues regresaran a sus propietarios y que se fuera más tolerante con la cuestión religiosa. Esto le valió el apoyo de grupos de jaliscienses y del clero católico, pero esto realmente duró muy poco. El 18 de diciembre, Villa impuso un préstamo de 1 millón de pesos a los acaudalados tapatíos y no dudó en demostrar que él no estaba vendido a los ricos. Por supuesto, generó mucho temor por su actitud violenta en la sociedad jalisciense, especialmente en la tapatía. Vinieron una serie de enfrentamientos tanto entre convencionistas y constitucionalistas que se acentuaron en los primeros meses de 1915. Tanto unos como otros disputaban tomar la capital del estado y también allegarse de recursos. Los enfrentamientos se desarrollaron en distintas poblaciones de Jalisco. Uno de los centros importantes fue el sur. Las fuerzas constitucionalistas preparan precisamente un ataque a los villistas y en abril de 1915 Diegues va a recapturar a Guadalajara, pero después él sale precisamente, sale Diegues en abril, se va a Irapuato y deja designado como gobernador a Manuel Aguirre Berlanga. Obregón entonces dirigirse a Guadalajara en agosto de 1915. Si ustedes recuerdan, ya agosto de 1915 ya es un punto muy importante para la Revolución Mexicana. El enfrentamiento ya más fuerte que tenían entre constitucionalistas y convencionistas en manos de Villa estaban en el norte de México, precisamente en la población fronteriza en Naco, Sonora. Ahí ya el enfrentamiento era muy fuerte,
pero no dejaban de estar atentos a lo que sucedía en Jalisco. Obregón logró llegar a Guadalajara el 10 de agosto y donde se congregó una multitud para recibirlo. Obregón y Diegues se dirigieron a Palacio de Gobierno, donde pues dieron un discurso, se mostró una serie de apoyos hacia el grupo constitucionalista. Sin embargo, aquí ya se empieza a manifestar ciertos roces entre esos dos líderes. En enero del 16, regresa Diegues a Jalisco y en febrero va a venir Venustiano Carranza. Venustiano Carranza recorre algunas zonas aledañas a Guadalajara, visita la región y Carranza abandonó, se retiró de Guadalajara un día después de que Villa invade Columbus, precisamente esa población norteamericana. Si ustedes recordarán, en agosto de 1915 el gobierno norteamericano, en mi opinión, da una noticia un poco, pues fue tramposa porque hablaba del reconocimiento precisamente de Carranza como aquel que había triunfado en la Revolución Mexicana. Esto enardeció a Villa y de alguna manera esta fue la razón de la invasión de Villa a Columbus. El 1 de abril de 1916, la invasión había sido en marzo de 16. El 1 de abril de este año, Diegues vuelve a asumir el poder aquí en el estado de Jalisco. Y por supuesto, había muchas quejas por parte de la población por cuestión de escasez, de crisis económica, etc. Entonces ya se empieza a planearse la instauración del gobierno ya constitucional. Si ustedes recordarán, en septiembre de 1916, Carranza va a buscar la instalación de un Congreso Constituyente para discutir y aprobar, y por supuesto promulgar la Constitución de 1917. Esta Constitución, como ustedes saben, fue aprobada el 5 de febrero del 17 y pues para Guadalajara fue un motivo de júbilo, en que se dice que los festejos se dieron paradas militares, hubo una matina en el Teatro Degollado, funciones en los cines, en fin, bailes populares, etc. Esto precisamente es citado por también Mario Aldana Rebrón. Todo este proceso de reformas que, como ustedes saben, la Constitución del 1917 generó grandes inconformidades y fue muy en especial al estado de Jalisco. Sin embargo, esto ya no va a ser tema de esta ponencia, pero vale la pena comentar que ya promulgada la Constitución, que fue el 5 de febrero, Carranza regresa a Guadalajara. Hace también un recorrido por varias ciudades, va a Chapala, poblaciones aledañas, y acuérdense que ya entonces él va a tomar posesión ya como presidente constitucional el 1 de mayo de 1917. Así fue como se inició el gobierno constitucional emanado de la Revolución Mexicana. ¿Qué sucedió en el ámbito local? Siguió, digamos, la misma lógica, es decir, se instaló un Congreso Constituyente en mayo del 17, se da la discusión precisamente para discutir, aprobar la Constitución del Estado. A la vez hubo una discusión muy acalorada precisamente por el tema del gobierno constitucional, pero la Constitución fue aprobada el 18 de julio de 1917. Aquí la pregunta es, ¿la Revolución Mexicana, la revolución en Guadalajara, la revolución en Jalisco, termina en 1917?
Aquí hay muchas discrepancias en este sentido. Algunos dicen que es 17, otros dicen que 20, otros dicen que hasta el de 40, cuando sale Lázaro Cárdenas. En fin, podemos discrepar en ese sentido. Yo simplemente quiero señalar que la Revolución Mexicana transformó, no necesariamente en todo fue en positivo, pero transformó de una manera muy importante a la sociedad mexicana y en el caso de la sociedad jalisciense. Sin embargo, la Revolución Mexicana, e insisto especialmente en Jalisco, dejó esa nueva constitución, dejó, digamos, en la mesa una discusión que para Jalisco va a ser un tema muy importante y que Jalisco va a ser una especie de punta de lanza. Y va a ser precisamente el artículo 3º constitucional en materia educativa y también el tema de las relaciones Iglesia-Estado. Como ustedes saben, esto dejó un sabor para muchos jaliscienses, no un buen sabor de esa nueva constitución, y va a ser el germen de una serie de conflictos. Sin embargo, México había cambiado, Jalisco había cambiado y Guadalajara también. Muchas gracias.